Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos a todos, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía. A usted que sigue esta tertulia de Las Noticias como son, tanto dentro como fuera de Cuba y en cualquier parte del mundo, porque si usted revisa las redes sociales, reportan sintonía desde Europa, desde Brasil. Hay gente en México, en muchos departamentos de México. Gracias, muchísimas gracias. Tuvimos un mensaje desde África. Y Australia. Australia también, gracias. Gracias, de verdad que sí. Me gusta que sigan interactuando, a todos con aquellos los diferentes temas que ponemos aquí en el programa. Exactamente, aquellos que nos ven, por supuesto, a través de Facebook, de YouTube y los que nos escuchan a través de Radio Martí. Hoy tenemos un programa especial, yo diría muy especial. Sí, señor, vamos a estar hablando con Ernesto Borges Pérez. Era una asignatura pendiente que teníamos y hoy pues se hace realidad. Sí, señor. Ernesto Borges Pérez tenía 32 años y el grado de capitán cuando fue detenido en La Habana el 17 de julio de 1998, acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos. Por lo tanto, esa información secreta la había obtenido, supuestamente, claro, por su papel de analista de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior. Fue juzgado por el delito de espionaje en grado de tentativa y condenado a 30 años de cárcel. Cumplió íntegramente su condena, pasando los 27 años que contempla esa sanción. Ahora tiene 59 años de edad. De hecho, Ernesto Pérez Borges es uno de los presos políticos cubanos que más tiempo ha pasado en prisión. Cuando hablamos de que cumplió 27 años, hablamos que ha cumplido la sanción completamente de 30 años. Los años físicos son un poco distintos a los años en prisión. Por lo tanto, 27 años se considera que es su sanción completa. Íntegramente la cumplido en una cárcel, en 2 cárceles en Cuba. Sí, señor. Hoy regresa a este programa Las Noticias como son, como decía, el que durante años informó sobre las denuncias de los malos tratos que recibió en prisión, a través del cual durante mucho tiempo se mantuvo informado en la prisión, gracias a un radio portátil que mantuvo escondido para conocer lo que sucedía en el exterior. Esa es una muy buena anécdota que hoy vamos a repasarla con Ernesto Borges Pérez, a quien lo tenemos vía WhatsApp desde La Habana. Ernesto, saludos, un placer de verdad volverte a tener en este programa ya para hablar de una manera un poco más relajada después que saliste de prisión, que nos hiciste declaraciones, pero queremos ahora pues conversar contigo un poco sobre estos 27 años, sobre las motivaciones que te hicieron a ti pues dar el paso que diste, pero bueno, primero, saludos, bienvenido, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Me siento muy bien, buenas tardes y saludos a todos. Muy bien. Ernesto, yo creo que antes de comenzar, a mí personalmente me gustaría que tú nos dijeras cómo está tu padre, Raúl Borges, ese hombre que durante los 30 años de encarcelamiento tuyo no desmayó un día para denunciar tu situación, así como para reclamar de que tú estabas prácticamente libre de lo que se te estaba acusando y que te merecías estar de regreso en casa. ¿Cómo está tu papá? Bueno, mi papá tiene 85 años de edad y bueno, obviamente ya tiene las huellas de los años que han pasado y el sufrimiento. Una de las cosas que más, le confieso, una de las cosas que más me golpeó cuando regresé a mi casa fue constatar directamente el deterioro físico, el deterioro de su capacidad de movilidad, de su reflejo. Realmente ya los años pesan sobre él. Y él fue muy maltratado, ustedes lo saben, él fue maltratado. La etapa esta que estuvo luchando por mi liberación más de una vez fue físicamente maltratado y psicológicamente constantemente. Y bueno, como les decía, fue duro verlo así, pero gracias a Dios está vivo. Que por lo menos pudo verme regresar a casa. Mi madre, Santa Ivonne Pérez Díaz, que murió el 14 de febrero del 2020, no pudo verme ni siquiera en un campamento de esto de la prisión. Bueno, mi padre pudo resistir hasta aquí y le agradezco a Dios profundamente por eso. Claro que sí. Quería decirle brevemente algo. Mi nombre es Ernesto Borges Pérez. Nací el 23
de marzo de 1966, pero fui inscrito un año después, en abril de 1966. Para los que no me conocen, nací en San José de las Lajas, actualmente en la provincia de Mayagüez, y al año de nacido me mudé para La Habana con mi padre. Y bueno, ahí hice mi vida hasta que me bequé y bueno, después fui a estudiar en los estudios superiores. Una pregunta, por ahí yo quiero comenzar. Tú estudiaste, fuiste a la Unión Soviética, a la extinta Unión Soviética. Hoy Rusia. Hoy Rusia, exacto. Allí estudiaste bajo o sea, para trabajos de inteligencia, contrainteligencia, o sea, en una escuela. Estudié concretamente en la Escuela Superior de Contrainteligencia de la KGB, del Comité Estatal de Seguridad de la entonces Unión Soviética. Y al mismo tiempo me gradué, hice la licenciatura en Ciencias Jurídicas, o sea, me gradué como abogado. Ya. Okay. Ese fue exacto. Y básicamente la preparación que tuve en el curso superior de contrainteligencia fue como oficial de contraespionaje. Por eso viene la pregunta. Mi pregunta viene, ¿tu padre también trabajaba para los servicios de inteligencia, contrainteligencia del gobierno cubano? Sí, o sea, mi padre fue, sí. Él fue oficial de contrainteligencia 27 años. Exactamente. Hasta que lo licencian en 1989. Exacto. Pero mi pregunta se encamina en esto. Y gracias por ayudarme a tú mismo hablar de tu propia biografía. Viniendo de una familia de esta manera, viviendo, digamos, con esos niveles de compromiso con el régimen cubano hasta ese momento, yendo a estudiar a la escuela de la KGB en la Unión Soviética, y además trabajando en la dirección de contrainteligencia como analista una vez que regresaste a Cuba, ¿qué hace que Ernesto Borges Pérez cambie y que Ernesto Borges Pérez trate de cooperar con servicios de estadounidenses, lo intente? ¿Qué te hace cambiar, Ernesto? O prácticamente romper con el sistema. Romper con el sistema. ¿Qué te hace hacer eso? Bueno, en realidad el proceso mío de cambio ideológico comenzó precisamente en la antigua Unión Soviética. Yo llego a la Unión Soviética en 1985. En el momento que llega al poder Mijaíl Gorbachev. Y este hombre lanza un proceso en la ex-URSS para tratar de salvar el modelo económico o activarlo o retocarlo del sistema de economía estatal centralizada. Y en el aspecto político lanza un proceso de transparencia política que se llamó Glasnost. La parte económica se llamó perestroika, era una especie de reconstrucción económica que pretendía lograr él, y en la parte política el proceso de Glasnost, de transparencia política. Esto hizo que en el periodo de los 4 años que estuve ahí, yo viví un proceso histórico donde por primera vez en la URSS hay una especie de libertad de expresión, un debate abierto en toda la sociedad soviética, en todos los segmentos de la sociedad, sobre los errores cometidos por el socialismo desde 1917 a 1985, que Mijaíl Gorbachev llega al poder. Ese debate fue en los medios de comunicación del Estado, de los que habían, de los monopolios, e incluso en mi escuela, en una universidad de la contrainteligencia soviética, hubo ese debate. La cátedra de marxismo-leninismo, en aquel momento, hasta suspende el programa de estudio que había, la metodología de estudio que había, y lo que hacíamos diario acá en las clases cuando tocaba era hablar abiertamente, debatir con libertad sobre los errores del socialismo y cómo tratar de salvarlo. Ese debate que yo presencié y que participé directamente como estudiante de la universidad, me hizo a mí comprender que el sistema político del Partido Único Marxista-Leninista, por su naturaleza, era ya corrupto y opresivo. Eso quedó definido en ese proceso de debate nacional. Ya cuando yo regreso a Cuba, yo regreso con esa visión y regreso con un conflicto de motivos psicológicos, porque yo sabía que la profesión que había elegido era errónea,
Yo sabía que el sistema que había abrazado era un fracaso, pero tenía un conflicto porque yo, la vocación mía, como yo me inicio como oficial, la sigo con mi padre, que fue oficial de contrainteligencia, y mis tíos. Mi familia, por parte de padre, había varios oficiales de la seguridad del Estado. Entonces regreso a Cuba, e incluso hasta un poco frustrado porque había estudiado muchos años en mi vida para llegar a la universidad, y al final comprendo que era algo que no tenía sentido. Y bueno, me siento con mi padre, converso con él. Incluso tuve que hacerlo contacto porque todavía mi padre en aquel momento no había cambiado ideológicamente. Y él, yo le hablé claro, yo le dije que lo que se estaba haciendo en Cuba era un fracaso y eso era una copia de aquello. Y entonces él me dice, después de tanto sacrificio, ¿por qué tú no le das un voto de confianza al sistema político cubano? A nosotros cubanos más jóvenes, cuando aquel yo tenía 30 y pico años, el sistema soviético tenía 70 y tantos ya, pero pues quizás la realidad de Cuba no es aquella, la corrupción que tuviste allí no es la de aquí. Y bueno, y yo empecé a trabajar, acepté su sugerencia de trabajar como una última oportunidad para percatarme, para convencerme si estaba o no en el camino correcto profesionalmente. Y bueno, comencé a trabajar. Yo no cambié en 2 días. Y yo le he explicado, a mí nadie me reclutó, a mí nadie me cogió una situación comprometedora que me pudiera traer a la colaboración con servicios de inteligencia del país. Yo sencillamente, como joven que vi el proceso soviético, llego a Cuba ya con esta visión de la realidad, empiezo a trabajar y aquí constaté y vi cosas que ya acabaron de decepcionarme y de convencerme de que el proyecto que yo creí que era el idóneo para responder a las expectativas del pueblo cubano no era así, que habían otros intereses por el medio de un grupo y ya me decepcioné. Yo después tuve una conversación de nuevo más adelante con mi padre y él, pobre, parece que él se sentía también frustrado de que yo hubiese cogido la ocupación de él y al final había sido un error. Y entonces como yo sentía que él no quería, pero cierto fue que yo en ese periodo de tiempo, ya trabajando, me radicalicé. Y llegué a un punto en que yo entendí que no debía pedir la baja, que yo entendí que lo que tenía era que hacer algo desde mis posibilidades reales para darle una fuerte señal al Estado cubano. Yo traté de luchar de mis posibilidades reales desde mi mundo laboral y bueno, pensé golpear el sistema de seguridad nacional de este país. Esa es la realidad. Ernesto, a ti te acusan de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿logras pasar la información o antes de pasar la información terminas arrestado? Te detienen. Por eso es tentativa. Claro. Yo preparé un paquete con información de mi propio contenido de trabajo. La identidad de los agentes que yo estaba preparando personalmente para convertirlos en doble agente, para tratar de atraer los servicios de inteligencia norteamericanos para que reclutaran a los hombres que yo tenía. Ese trabajo era mi contenido de trabajo, que yo no busqué de otro lado. Y bueno, eso fue lo que yo traté. Yo hice un paquete de información y lo deposité en el garaje de la residencia de un diplomático norteamericano aquí en La Habana que ni siquiera sabía que yo existía. A mí me han preguntado muchas veces si esto lo estaban esperando. Nadie esperaba nada. Eso fue una iniciativa mía, absoluta. De hecho, en los términos de la inteligencia, esta acción que yo traté de hacer se le llama iniciativismo. En la metodología de estudio de la antigua Unión Soviética de Cuba se le llama así. Y bueno, yo traté de hacer eso, cometí errores. Yo no conocía completamente el sistema de vigilancia que tenían mis colegas sobre la residencia de los diplomáticos norteamericanos aquí en La Habana y ellos cogieron el paquete de información. Lo cogieron, lo sacaron del garaje de la casa de diplomático. ¿Qué pasa? Que a mí cuando me llevan a juicio, yo voy a juicio con una petición fiscal de tentativa de espionaje. Pero esto lo heredaron aquí del sistema soviético. Los delitos contra la seguridad del Estado, de la doctrina soviética, y aquí se copió, son considerados consumados en su fase de planeación, ideación y tentativa. Y por eso es que a mí me hacen eso. Pero realmente es una tentativa. Yo ahora mismo, recientemente, cuando la gente me pregunta y me dice, bueno, ¿lo pasaste, lo hiciste o no lo hiciste? Porque hay gente que creen que yo he ocultado, que yo lo hice realmente y no salí. La prueba más grande fue el canje de espía que se hizo el 17 de diciembre de 2014.
Si hubiese logrado pasar información a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, obviamente los servicios de seguridad norteamericanos hubieran pedido a mí el caso. Y todos presenciaron que yo no fui tomado en cuenta en ese caso. Claro. Lo cierto fue, bueno, que me sancionaron a 30 años de privación de libertad, que en aquel momento era como si hubiesen pedido una pena de muerte y me lo hubieran conmutado por 30 años. En el momento que yo caigo preso, la sanción máxima por espionaje en el 98 era 20 años de privación de libertad o pena de muerte. Entonces, a mí me piden pena de muerte. Digo, disculpen, me piden 30 años y me dejan los 30 años. Debo contar una anécdota. El día antes del juicio, el juicio mío fue el 14 de enero de 1999. El día antes del juicio, a mi padre lo citaron para la oficina del órgano de instrucción en Villamarista, junto con mi hermano mayor, César Borges Pérez. Y ahí, bueno, lo llaman el día antes por la noche, porque ellos supuestamente están preocupados porque Radio Martí hace la denuncia unos días antes de que yo iba a ser sometido a un juicio a puerta cerrada por espionaje, que tenía una niña de 4 años y que iba a ser fusilado. Y entonces ellos, jefe de órgano de instrucción, en aquel momento el coronel Ravelo, directamente le pregunta a mi papá y a mi hermano si ellos habían hecho la denuncia por Radio Martí. Ellos explican que no tenían ese tipo de acceso. Y entonces ellos le dicen a mi papá y a mi hermano que no se preocuparan, que ellos el día siguiente no me iban a pedir la pena. Esto fue una cosa curiosa. Yo me entero de esto el día del juicio, el día siguiente, cuando me llevan al Tribunal Militar del Calvario, casi a las 5:00 de la mañana, ya amaneciendo, me dan un contacto con mi papá y con mi hermano antes del juicio, y ellos me cuentan esto, ¿me entiendes? Y bueno, quiero agregarle algo más. Unos días antes, ahora no recuerdo bien, porque han pasado muchos años, días antes del juicio, hay un momento en que el instructor del caso, un teniente coronel, me saca para verme, que ya no correspondía, porque ya la instrucción había terminado, y me dice esto. Me dice, él todavía en los interrogatorios usaba el seudónimo que yo tenía en la contrainteligencia. Me dice, Lester, de verdad que la información, el que tiene información tiene poder. Y yo le decía, yo siempre he entendido que la información es poder. Y me vuelvo a repetir lo mismo, el que tiene información, tiene poder. Y le digo, sí, pero yo no entendía, yo no sabía que había salido una denuncia por Radio Martí, que estaban luchando por mi libertad, ¿entiendes? Y ellos estaban tratando de determinar el origen de esa denuncia y estaban especulando. Yo me imagino, uno se pone un poco en el lugar del adversario y yo estoy preso, ya, yo estoy detenido por una tentativa de espionaje, estoy pendiente a juicio. Al salir la denuncia, quizás algunos pensaron que quizás había algo más, porque era raro que si a mí yo no tenía contacto con nadie, se supiera ya en Estados Unidos y saliera esta denuncia, que debo decirle algo, la agradezco profundamente. Yo no he tenido oportunidad todavía de agradecerle al periodista independiente, que fue el que sacó la denuncia. Y bueno, quiero reiterarle mi gratitud al equipo de trabajo de Radio Martí, en aquel momento y el que está ahora, porque realmente yo pienso que en cualquier escenario fue importante que se alentara la opinión pública nacional e internacional que yo podía ser sometido a un juicio a puertas cerradas y que podía incluso haber terminado ejecutado. La exageración de la sanción pudo haber tenido varias razones. Primero, a mí me dejaron claramente que mi caso era ejemplarizante. En los años 90 presentaron un grupo oficiales de la contrainteligencia y de inteligencia, unos en el exterior, otros desde Cuba, y cogían poca gente. A mí me cogen una tentativa y yo les caí, como decimos en Cuba, les caí del aire en las manos. Y me cogen, me dijeron que lo mío iba a ser un caso ejemplarizante, que iban a parar esas decepciones de oficiales. ¿Entiendes? Esa es una razón. La otra razón es que yo tenía información secreta, era joven, pero tenía 32 años, pero al haber sido analista y haber sido oficial de una especialidad que se llama juego operativo, que lo pagamos para ser doble agente, también tenía mucha información. Y hay otro detalle, y yo no caigo en aquel momento, esto lo comprendo años después estando preso, que yo, aunque no tenía acceso, yo no tenía modo alguno de conocer el trabajo de los grandes espías estos que han cogido últimamente en Estados Unidos, como el caso de Ana Belén, como el Víctor Manuel Rocha, aunque no tenía manera humanamente de llegar a eso, porque mi trabajo no tenía absolutamente nada que ver con eso. Yo por análisis me había percatado de que había alguien de nivel en la DIA y en el Departamento de Estado. Y en el documento que traté de entregar, que ellos cogieron, aparecía esa reflexión mía, pero era puro análisis.
O sea, yo no tenía absolutamente nada, era análisis. Yo por análisis había arribado a San Juan. Ya estando preso, al cabo de los años, en el 2009, estando en la prisión de Guanajay, un preso me manda un mensaje por el tragante del desagüe del patio donde yo salía a coger sol y me dice que habían detenido a este espía en Belén Monte, en los Estados Unidos. Y cuando me dice la posición que va a ocupar, yo me di cuenta, la idea es esto. Yo no logré pasar la información, se lo puedo asegurar. Y lo otro es que si hubiera logrado pasar la información, yo de todas maneras iba a ser detenido. Esto lo comprendí con los años. Primero con la captura de la Belén por parte del FBI y años después, más reciente, con el caso de Víctor Manuel Rocha, que incluso se hace otro jefe de la Oficina de Intereses en Cuba. Y no sé si hubieran otros más, pero bueno, claro, esta es la realidad. Claro. La sentencia mía ya cuando me bajan los 30 años, ellos hacen referencia a que yo iba a revelar la identidad de las personas que yo había preparado para convertirlo en doble agente. Y sin embargo, omiten la especulación aquella que yo había planteado, que existían dos posiciones, como el caso en el Departamento de Interés de la Defensa y en el Departamento de Estado. Ellos lo omiten y yo pensé que sencillamente yo me había equivocado. ¿Verdad? Que yo me había equivocado en mi análisis. Y bueno, eso es lo que es. Eso es claro. Lo que... Bueno, tú hablabas de Radio Martí, vamos a hablar un poco de tu prisión, porque fueron 27 años, ¿cuánto no habrás sufrido y cuántas anécdotas no tienes? Por ejemplo, tengo entendido, y voy para esto un poco de que sirva de anécdota un poco más simpática, ¿no? Hasta cierto punto, digo simpática con alguna ironía. Tú te informabas por Radio Martí. Vamos a escuchar, fíjate, porque hay un caso, José Luis, y tú lo sabes muy bien porque en este programa lo poníamos. Claro. Ernesto Borges Pérez, desde la prisión, nunca se quedó callado. Ernesto Borges Pérez denunciaba y analizaba las cuestiones que estaban pasando en el mundo y que él se iba enterando. Y además analizaba la situación cubana. O sea, eso de analista lo llevó entonces totalmente al otro plano. Vamos a escuchar una grabación. Esta fue en marzo del 2010. Marzo del 2010 desde la prisión de Guanajay, analizando la intensidad que había en Cuba de la represión. Vamos a escuchar lo que salió en ese entonces. Vamos a oír. Realmente pienso que sí, que se va a intensificar la represión, partiendo de que la situación socioeconómica y política del país es muy grave. El estancamiento económico y tecnológico de más de 20 años y está impactando duramente. Y en la población es claro y evidente la expresión de ese descontento. En todo este periodo no han dejado de encarcelar personas por el llamado delito de peligrosidad predelictiva, que es un gran crimen que impacta duramente la vida de la familia cubana, porque están entrando miles de jóvenes a las cárceles. En este periodo no han dejado de encarcelar a opositores de entre 6 meses, que los mantiene órganos de instrucción bajo tortura psicológica y física y los pueblos lanzan a la calle. No han dejado de secuestrar en la calle con grupos operativos a opositores. Yo pienso que con una represión política que todavía sigue incluyendo la golpiza contra hombres y dolorosamente también contra mujeres, no es una política represiva de baja intensidad. Toda acción de represión que incluya la tortura psicológica y la tortura física es una represión de alta intensidad. Ernesto Borges Pérez, marzo del 2010 desde la prisión de Guanajay. Y así hay decenas, por no decir decenas y decenas de grabaciones hechas por Ernesto Borges Pérez desde la prisión. Ese radio portátil, cuéntanos, te mantuvo, como decíamos, informado, ¿verdad? Bueno, en realidad yo le comentaba a Amado cuando continuábamos para esta entrevista. Yo le recordaba que cuando yo estuve en Guanajay, yo estaba el área especial, tenía varias divisiones compartimentadas. Yo estaba en un área de 5 celdas y en un momento yo estaba solo con 2 extranjeros, con un colombiano, con Rafael Miguel Bustamante Bolaño, que estaba cumpliendo cadena perpetua por tráfico internacional de drogas, y con un hindú, Dalvinder Yapar Singh, que vivían, Dalvinder vivía en la celda al lado mío, el hindú, y Rafael vivía al final. A estos 2 extranjeros, la autoridad del penal le autorizaron a tener radios de onda corta. Ellos me pasaban los radios de onda corta escondidos. Uno me lo pasaba con un palo trapear, con una javita, con una ventana,
y el otro me lo pasaba con otras habitas, con un cordelito por otro lado, con audífonos. Y yo escuchaba eso, escuchaba a Radio Martí escondido en el baño con audífonos. Le estoy contando esto porque ellos tenían los radios autorizados. O sea, yo no estoy denunciando que ellos tenían radios clandestinos. Ellos tenían los radios autorizados cuando a mí se me negaba tener un radio o un MP3 para escuchar un poco de música. ¿Entiendes? Bueno, ellos me pasaban ahí y yo escuchaba. Entonces yo estaba escuchando. Yo llegué a ser el preso de Guanajay, el único preso que llamaba 3 veces al mes, cada 10 días. Cada 10 días me daban 20 minutos. Y esos 20 minutos yo los dedicaba a, después que estaba escuchando realmente, yo escuchaba, analizaba, y con esos 20 minutos llamaba a los periodistas independientes y grababa, bueno, y salía el programa. Yo nunca le dije a los periodistas independientes que me grababan que yo tenía acceso a radio. Yo tenía un acuerdo con mi papá que yo lo llamaba a su casa, él me actualizaba las noticias del día y supuestamente yo en caliente hacía mi análisis, llamaba, grababa y compartía con ustedes mi punto de vista. Qué bueno, qué interesante la anécdota. ¿Cómo te ves en el futuro, ya en los minutos finales que nos quedan de programa? ¿Cómo te ves en el futuro, Ernesto? Sabemos que tienes problemas en la vista, de que una catarata bastante avanzada. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo se ve Ernesto Pérez Borges después de 27 años en una prisión? Ernesto Borges Pérez. Ernesto Borges Pérez, exacto. Borges Pérez. Amado, yo he explicado, mi prioridad ahora mismo es tratar de ganar salud. Yo he estado casi 27 años y he permanecido preso y la mayor parte del tiempo en celda, en régimen de celda, de solo. Eso me ha impactado la salud en varias áreas. Lo que más me golpea ahora es la catarata, que yo prácticamente no veo nada del ojo derecho ya, y muy poco, y veo poco del ojo izquierdo. Yo tengo que operarme y recuperar salud para poder trabajar, para poder leer, para poder estudiar. Yo sigo sintiendo, tengo 59 años, pero sigo sintiendo curiosidad por aprender. Me gusta aprender, me gusta cultivarme. Y bueno, mi prioridad es esa. Ahora ya en 2017, por ahí, los 18, me diagnosticaron una diabetes tipo 2, que hasta ahora la mantengo controlada con ejercicio y con dieta, con mis sacrificios. Pero bueno, esas son las cosas que más me golpean. Adquirí la prisión también, que da pesar de sacrolumbalgia, de ambulatorio. Estando en Villamarista, en el órgano de instrucción, me enfermé de hematitis seborreica por las condiciones antihigiénicas en que estaba en la celda y el estrés. Tengo entendido una enfermedad que las causas son varias. Y bueno, no es algo que me sale siempre, pero lo tengo. Y bueno, mi prioridad es recuperar salud y tratar de pasar un poco de tiempo con mi familia, que como ustedes se han dado cuenta, he estado ausente completamente de la vida de mi hija, de mi única hija. Cuando yo caigo preso, mi niña tenía 4 años y tiene 31 años, y he estado ausente de la vida de mis seres queridos. Claro. Pero bueno, para poder trabajar y para poder ser útil, tengo que recuperar salud, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Pues perfecto, me parece muy bien. A ver cómo... Maravilloso, Ernesto. Y bueno, no quiero despedirme sin reiterarles una vez más mi profunda gratitud al equipo de trabajo de Radio Martí por todos estos años en que trataron de visualizar y de alertar cada vez que estuve en situaciones de peligro. No solo yo, sino todos los demás presos políticos. Y quiero agradecerles a través de ustedes al exilio cubano y a todas las personas de buena voluntad que siguen con sensibilidad el tema de Cuba. Y por supuesto quiero agradecerle profundamente a las autoridades norteamericanas y al pueblo de los Estados Unidos. Claro. Yo, entre las razones por las que yo cambié, ahorita no lo dije, no solamente fue porque vine decepcionado de la antigua Unión Soviética, porque tenía criterios sobre el sistema. Claro. Yo también cambié porque trabajando precisamente contra la oficina de intereses, contra ciudadanos norteamericanos, y estudiando su idiosincrasia, aprendí a admirarlos, reconocí en ellos valores y virtudes, ¿entiendes? Y eso me hizo entender que yo debía ayudarles. Yo entendí que tenía que ayudar a los que nos ayudaban a nosotros. Bueno, no tenemos... A los que no abandonaron a nuestra suerte. No tenemos tiempo para más. Vendrán otros programas, Ernesto. Vendrán más programas, claro que sí. Gracias por este tiempo que has tenido para nosotros acá en Las Noticias Como Son. Y gracias también a tu familia que nos ha ayudado a hacer esta comunicación vía WhatsApp. Claro, sí, señor. Hasta aquí entonces esta tertulia especial en el día de hoy. Gracias.